bienvenida a este espacio. Para empezar, ¿cómo te gustaría presentarte hoy? Mira, yo he sido la Dani de los seguros, la Dani del banco, la Dani de Aruna, pero ahorita en este momento de mi vida me gusta presentarme como Daniela, así sin más. Si miras hacia atrás, ¿cómo fue tu niñez y qué señales tempranas sentís que ya apuntaban a tu camino espiritual? Creo que enseñar siempre estuvo como en las cosas que me gustaba hacer. Antes de ponerme a jugar con mis amiguitas, recuerdo que uno de los requisitos que yo les decía que teníamos que hacer era o rezar las oraciones que desde chiquita me había aprendido o terminar de hacer las tareas. El juego muchas veces también era como yo enseñarles cosas, leerles libros. Entonces siento que enseñar, como dar clase, es una de las cosas que desde temprana edad yo podía notar que me gustaba hacer. Estudiar también era algo que disfrutaba mucho, como siempre estar como en constante aprendizaje. Me importaba mucho tener buenas notas, me importaba mucho aprender cada día más, como tener mucha información era algo que de chiquita también disfrutaba mucho. Siento que lo otro que de temprana edad podía notar era que aconsejar, como que mis amiguitas me contaran sus problemas o incluso mi familia o la gente cercana, me buscaba como para contarme qué le estaba pasando y cómo se estaba sintiendo, y yo sentía que podía escuchar y al mismo tiempo podía decir como una palabra de aliento y algo que le hiciera sentir mejor. ¿Hubo algún momento clave o crisis en tu vida que marcó el inicio de tu búsqueda interior? Sí, eso fue como hace unos 10 años. Em, yo estaba trabajando para una compañía de seguros y años antes, trabajando en bancos, tenía como una vida súper agitada. Trabajaba mucho, tenía hábitos de consumo no muy saludables, bebía mucho alcohol, consumía otro tipo de sustancias. Entonces tenía como una vida súper rápida. Y un momento clave fue una separación de pareja en la que no supe, la verdad, cómo abordarlo, y eso le trajo como mucho más estrés a la vida ajetreada que yo ya llevaba. Al final ese trabajo en los bancos lo perdí y eso como que le añadió otro nivel de desconexión, otro nivel de escape, por decirlo así. Y fue entonces cuando comencé a hacer yoga. Y esa práctica la sostuve por unos cuantos años hasta que después llegó otro momento en el que ya estaba trabajando para los seguros, en el que tuve un accidente que determinó como el ir más profundo con esa búsqueda de conocerme bien quién era yo cuando no tenía el trabajo soñado, ni todas esas sustancias, ni todas esas amistades o toda la vida que se tapaba y que se veía eh, como ocupada por tantas cosas en las que yo estaba. Siento que sí, sí, tendría que decir momentos clave, son esos dos. ¿Y cómo descubriste el mundo de las terapias holísticas? ¿Y qué fue lo primero que te resonó profundamente? Lo primero fue el yoga, fue en esa etapa que te cuento de la separación y de la pérdida del primer trabajo. Un día estaba como súper cansada, la verdad, súper cansada de tener lo mismo, era trabajar mucho, pero al tiempo fiestar mucho y al mismo tiempo tratar de estar bien y saludable y comer bien, era como un montón de presión. Y recuerdo que una vez le dije como a una amiga, como estoy súper cansada, o sea, ya de verdad, no, yo siento que ya no puedo. Y una amiga me dijo como vamos a una clase de yoga, a ver qué onda, a ver cómo nos va. En esa clase me quedé dormida en la postura final, en Shavasana, y para mí eso fue como súper impresionante porque en ese momento yo tomaba pastillas para dormir
y no lograba conciliar el sueño de otra manera, me costaba mucho. Entonces, lo primero fue el yoga. Después de que yo me quedé dormida en esa shavasana, yo dije, yo tengo que seguir probando esto porque yo no sé qué pasó aquí, pero yo logré relajarme y descansar. Eso no cambió mi estilo de vida, pero sí sin duda fue como lo que le abrió la puerta al cuestionamiento y a ir como aprendiendo un poquito a que podía ir de cierta manera un poco más lento. ¿Y qué significó para vos pasar de hacer a ser? ¿Y cómo se transformó tu propósito a partir de ahí? Uf, mira, siento que eso es un camino y que ha sido como la consecuencia de otros sistemas de autoconocimiento y como de cuando ya decidí dedicar mi vida a acompañar a otras personas, porque sin duda como que todo lo que pasaba antes en mi vida estaba muy determinado por qué hacía. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en estos momentos de crisis en mi vida, a pesar de que yo sabía que había mucho caos, todo para mí resultaba estar bien o aparentemente bien porque tenía un buen puesto, porque tenía un buen trabajo y eso seguía como definiéndome hasta que llegó un punto en el que después del accidente decidí parar completamente con los hábitos de consumo, decidí dejar de beber alcohol, eh, y meterme como más de lleno a reconstruir esa versión de mí misma que había construido que se hacía tanto daño. Entonces cambié mi alimentación y empecé como a conocerme o más bien a preguntarme quién era yo cuando no tenía ese puesto. ¿Quién era yo cuando no hacía eso? ¿Quién era yo cuando no tenía las fiestas? ¿Quién era yo cuando no tenía las pertenencias? Porque también muchas cosas dejaron de interesarme, como cosas materiales que se habían visto como logros o como objetivos que siempre quise tener, como que dejaron de interesarme. Entonces ahí empezó como quién era cuando no hacía todas esas cosas que ahora entiendo eran parte de un personaje, ¿no? Ahí fue como ese inicio y después empezar a hacer fue cuando realmente me aventuré a renunciar a ese puesto que me daba tanta seguridad y tanta tranquilidad ficticia, porque si bien era cierto, pero no era auténtico, no se sentía como qué feliz soy, a pesar de que era un buen puesto, a pesar de que eran buenas remuneraciones, que tenía un entorno de amigos cercanos, es decir, que no me sentía sola o abandonada, por decirlo así, no me sentía plena. Yo sentía que había algo más, que eso no podía ser todo en la vida. Entonces, empezar a hacer empezó realmente cuando me decidí a renunciar a todo eso que tenía por conocido y empecé a formarme como profesora de yoga. Después vinieron ya otras herramientas, pero ese fue realmente cuando pasé al ser, cuando me di cuenta de la capacidad de reinvención que tenía y me vi trabajando en algo completamente distinto, con un entorno completamente distinto, amistades, hábitos, alimentación completamente distinta a todo lo que ya estaba acostumbrada. Y contanos, Daniela, ¿trabajas con herramientas como diseño humano, Access, Reiki, yoga y canalización? ¿Cómo fue que llegaste a cada una de ellas o más bien cómo cada una de ellas llegó a tu vida? ¿Y qué lugar ocupa hoy en tu manera de acompañar? Mira, después del yoga vino el Reiki. Ya cuando yo era profesora de yoga y empecé a tener alumnas en mi centro, en Estelí, una vez una de las participantes de la clase se quedó como con un dolor muy profundo en la postura final y yo ya recibía sesiones de Reiki porque me habían contado de la herramienta y me gustaba mucho y después decidí tomar la certificación para empezar a hacérmelo yo. Y esa vez que ella se quedó así en ese estado de mucho dolor después de la clase, fue como esa oportunidad o esa invitación que vino para yo poner en práctica esa herramienta que yo ya usaba como para mi práctica personal, para mis dolores, para mis
para ayudarme como a nivel emocional. Entonces me acuerdo que le hice una sesión súper cortita y como 20 minutos después la muchacha no tenía absolutamente nada de dolor, salió como corriendo porque tenía una reunión súper importante y yo me quedé como impresionada y dije, wow, o sea, yo tengo que poner esto más al servicio, sentí el llamado y ahí empecé como a dar sesiones en el mismo espacio que tenía donde daba las clases de yoga, las sesiones de Reiki. Reiki es una práctica que a mí me acompaña, si bien te digo, todos los días es parte como de mis propias herramientas que yo utilizo para mantenerme bien físicamente, emocionalmente a nivel cotidiano. Las sesiones en las que acompaño, usualmente cuando guío las meditaciones, siempre estoy canalizando Reiki o facilitando Reiki porque es una gran herramienta que te ayuda como a liberar todos esos bloqueos y al mismo tiempo a sintonizarte con una frecuencia mucho más relajada. Entonces está como siempre, en cualquier sesión, en cualquier meditación, en cualquier shavasana, en cualquier espacio, la verdad que yo siempre estoy haciendo uso de esta herramienta. Diseño humano llegó a mi vida en un momento en el que si bien yo ya había desidentificado mucho de mi personalidad con lo que hacía, ya me dedicaba a otra cosa, ya había podido como integrar mucho de mis sombras, conocer cómo funcionaba yo, qué era lo que me venía mejor a nivel mental, a nivel físico. Yo ya estaba como completamente en otro mundo diferente al que tenía por conocido. Había una parte de mí que seguía operando en modo producir, modo hacer, modo alcanzar, lograr, que si bien ya no estaba en estos espacios corporativos, había mucha presión sobre sí misma. Entonces tenía mi estudio en Estelí, al mismo tiempo estaba dando clases en un estudio en Granada, al mismo tiempo viajaba todos los fines de semana a León para hacer tours a volcanes y dar clases de yoga arriba del volcán. Entonces era mucho hacer, mucho todavía como ganarme el espacio en ese rubro, tal vez como probarme a mí misma que era capaz. Paralelo a eso seguía aprendiendo mucho más del yoga, aprendiendo mucho más de cómo acompañar, me metía mucho a espacios terapéuticos. Entonces, en una de esas, creo que me metí a una clase y era de diseño humano y decía como saca tu carta, o creo que fue una página en Instagram antes de ver la clase. Entonces decía como saca tu carta, saca tu diseño y fui a verlo y decía proyectora esplénica y en eso decía como no viniste a hacer, viniste a guiar. Y yo, ¿cómo que no vine a hacer? Si lo único que hago es hacer, si hago muchísimas cosas, porque no solo daba las clases, sino que en ese momento también parte de mi centro en Estelí era una tienda, entonces vendía inciensos y yo empacaba y yo, o sea, era un montón de cosas. Y yo estaba, como te digo, acostumbrada a ese ritmo de cuando trabajaba en los otros espacios. Entonces yo decía, ¿cómo es que no vengo a hacer si literalmente lo único que hago es hacer esto, hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? Y siempre tenía como esas visiones a largo plazo de todo lo que quería construir. Y eso fue como, vino esa herramienta en un momento en el que yo estaba haciendo mucho. Y empezar a tener esa información fue como, me despertó la curiosidad. Primero me despertó el rechazo, porque fue como, ¿cómo que no? ¿Cómo que no tengo energía constante? ¿Cómo que qué esto? Entonces fue como ese rechazo y al mismo tiempo esa curiosidad de a ver cómo es esto. Entonces yo cómo debería de funcionar para sentirme más relajada, porque yo estaba haciendo lo que amaba y estaba literalmente compartiendo con muchas personas y llegando a mucho más y el yoga se estaba expandiendo y de maneras y formas que yo ni siquiera me podía imaginar, pero estaba cansada y estaba como que sentía que no alcanzaba y al mismo tiempo también preocupada por temas económicos. Entonces era como, ¿por qué hago tanto y siento que de cierta manera no funciona? Y
saqué mi carta, vi toda esta información, me empecé a cuestionar y lo mejor que sé hacer yo es como información que me llama, me voy y tomo un curso. Entonces tomé una escuelita que era literalmente para proyectores. Y de ahí como que empecé a entender un poquito más de cómo funcionaba, por qué me estaba agotando tanto, por qué sentía como esta carrera interminable. Eh, Fue un clic muy profundo y empecé como a poner en práctica lo que te dice la herramienta del diseño humano, que es realmente de nada sirve entender si no la encarnas. Entonces empecé a probar cómo era moverme desde mi estrategia y de mi autoridad y empecé a ver muchos cambios en mi vida, como mayor relajación, incluso se abrían otras oportunidades, llegaban cosas que yo, o sea, ni me imaginaba y de pronto solo se daban sin mucho esfuerzo. Y siento que diseño humano fue como esa piecita integral, la que llegó como a hacer esa integración para que yo realmente pudiera hacer esto desde un espacio que ya no se sentía como forzarlo, sino más bien como esto es lo que soy y esto es lo que traigo para compartir. Y de ahí yo empecé como a realmente a motivarme más por aprender más. Como proyectora, una de las funciones, por decirlo así, que venía a desarrollar es especializarte en los sistemas que compartís y profundizar cada vez más en tu propio autoconocimiento para desde ahí acompañar y guiar a las personas. Entonces, yo empecé a tomar muchas más clases de todo y en eso llegó Access. Hice un viaje a Madrid a tomar clases con una de mis referentes favoritas de todo esto, de lo que es las terapias energéticas, Haru Healing, y ahí me fui a certificar y ya después añadí eso como a mi cartera de servicios y de igual forma es una práctica que es parte de mi kit de herramientas, como activarme las barritas, correrme las barritas, eh, es parte de mi utilería, de lo que uso y me encanta facilitar también. Si tuvieras que elegir una palabra que represente tu forma de guiar a otros, ¿cuál sería y por qué? Siento que la palabra sería recordar, porque realmente mi forma de acompañar los procesos de conexión interior es como guiar ese recuerdo, esa sabiduría interna que ya existe en cada uno de nosotros y simplemente necesitas como esos sistemas, como esos disparadores, como estas filosofías o perspectivas que te hagan que recordes eso que en el fondo vos ya sabes y que de cierta manera como que reactives tu conocimiento. Entonces, sí, siento que recordar es una palabra clave en la forma en la que yo acompaño. Sos proyector esplénica en diseño humano, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cómo influyó conocer tu propio diseño en tu vida personal y en tu misión? Mm. Mira, siento que entender cómo funcionaba mi energía y cómo poder categorizarme en esto de ser proyectora y también ser esplénica, a mí me ayudó a dejar de querer hacerlo todo, como entender que iban a haber muchas cosas que yo podía tener las ideas, que yo podía eh, tener la visión, pero que no iba a tener la energía constante para poder ejecutarlas todas yo sola. Entonces eso trajo a mi vida como un sentido de comunidad muy profundo, como empecé a reconocer que para que las cosas como que avanzaran o que se materializaran, era importante que yo no me enfocara en ejecutarlo todo yo y eso me hizo soltar como mucho el perfeccionismo, el si yo no lo hago no se hace bien o yo tengo que estar ahí como ejecutando por los demás y me llevó como a centrarme en cada quien tiene dones, talentos únicos, habilidades y es mejor cuando nos juntamos a integrar desde las capacidades de cada quien y sobre todo desde la energía que tiene cada quien para concretar o para materializar algo. Y ser esplénica, que es la forma en la que tomo decisiones, me llevó a dejar de juzgarme por
justo eso, la manera en la que decidía. Los plénicos es muy intuitivo, viene como, es una corazonada, es un sentir, es una voz sutil que te dice por ahí, y muchas de esas cosas no tienen lógica. Y yo toda la vida me había identificado con ser una persona muy lógica, muy racional, muy estructurada, los pros, los contras, esto y lo otro. Y como entender que eso iba completamente en contra de mi naturaleza, como que me dio el permiso, como la banderita de permiso para actuar sin que tenga sentido lógico, ¿sabe? Y solo dejarme guiar por eso que mi intuición me decía. Y esto en la manera de acompañar o en mi misión me resulta como súper importante porque siento que de cierta manera activo eso también en las personas, que aprendan a escuchar como su voz interior y que aprendan a escuchar como cómo funcionan y qué es lo que les dice su ser en todo momento, por dónde le guía, y a empoderarse de ese sentir y actuar en congruencia de eso. ¿Cómo definís tu propósito en este momento de tu vida y qué huella te gustaría dejar en quienes llegan a vos? Después de un largo recorrido con todo lo que tiene que ver con el propósito y eso que venimos a desarrollar y el Dharma, no sé, siento que propósito es una palabra que tiene un montón de carga energética. Eh, Realmente en este momento de mi vida mi propósito es ser y como una y otra vez traerme a ese recuerdo que solo existir ya tiene un propósito, que literalmente todo lo que sucede en nuestra vida trae consigo un propósito evolutivo, eh, y que no hay como nada que alcanzar o un propósito como tal que materializar más que estar en esta vida recordando lo que somos en esencia y co-creando nuestra vida en comunión con Dios, a partir de eso que traemos para compartir, de las cosas que cada quien trae como desde su esencia, ponerlas en el mundo, vivir y crear la vida desde ese lugar. Siento que eso es algo de lo que me gustaría como dejar la huella, es como de entender que no hay nada como tal que lograr o no hay nada como tal que buscar, sino la vida misma trae su propósito y solo con el hecho de existir ya estamos cumpliendo con el propósito de la vida misma. ¿Qué significa para vos magia en el camino espiritual? Siento que significa transformación. Igual magia para mí es una palabra que tiene un montón de carga energética y se le da como un montón de significado, que lo llevan como al misticismo, pero para mí la magia es la capacidad de transformar, la capacidad de reinventar, la capacidad de alquimizar el, el dolor en creación, lo que nos pasa en aprendizaje, es esa capacidad de poder transformar, sacar algo diferente o darle una perspectiva diferente a lo que nos pasa. En un mundo que corre tan rápido, ¿qué pequeñas prácticas o hábitos de reconexión recomendás a alguien que quiere vivir más ligero y conectado consigo mismo? Respirar. Siento que es súper cliché, pero de verdad, o sea, una cosa que está disponible todo el tiempo para nosotros es la respiración. Y checar en cada momento cómo estamos respirando, cómo se está sintiendo el cuerpo físico, eh, es súper, es un aliciente de vida, ¿sabes? Es como en un momento en el que estás en aparente desconexión, en un momento en el que te sentís muy estresado, que te sentís como en peligro, simplemente llevar la atención a respirar y tratar de regular o hacer más larga esa respiración, puede sacarte completamente de ese estado. Eh, Sería respirar y por lo tanto aprender a respirar, ¿no? Porque también eso como que no nos lo han enseñado mucho y hay que hacer ahí un trabajito como de reentrenar esa respiración para que realmente sea, eh, para que realmente nos facilite esa relajación y esa reconexión. Y siento que otra de las cosas sería como hacer contacto con el cuerpo. Es como muy sencillo
Si cada vez que te sentís como nervio o cada vez que tenés que hacer algo importante, estableces como ese contacto, esa sobadita, ese estoy aquí, darte palabras de aliento también, es algo que puede ser un hábito muy sutil y muy fácil de practicar. En cada vez que te estés sintiendo desregulado, en cada vez que te estés sintiendo mal, simplemente decirte estoy aquí, estoy para vos, está sucediendo esto, podemos hacerlo diferente. Y a ver, ¿qué otra cosita se me viene? Siento que respirar, el contacto físico y movilizar el cuerpo. Movilizar el cuerpo de la manera en la que te guste, ya sea bailar, ya sea hacer yoga, ya sea CrossFit, gimnasio, lo que sea. Movilizar la energía de tu cuerpo, súper vital para tener esos momentos de reconexión con uno mismo. ¿Qué descubriste sobre vos misma al acompañar a otras personas en sus procesos? Que no estamos solos y que lo que creemos que solo nos pasa a nosotros, les pasa a otros también. Y que lo que pensamos que es como súper grave y lo peor, lo que juzgamos de nosotros mismos, hay ahí una gran potencia, hay ahí una gran capacidad de transformación en todo eso que resistimos y que luchamos. Pero sobre todo eso que pensamos que solo me pasa a mí y que soy la única que tiene todos estos padecimientos o todas estas maneras de ver que me restringen, realmente es mucho más colectivo. Si pudieras enviarle un mensaje a la Daniela de hace 10 años, ¿qué le dirías? Que gracias. Gracias porque todo ese caos y todo ese removida emocional que atravesé fue lo que me trajo hasta aquí el día de hoy. Entonces, gracias por cultivar esa perspectiva de tiene que haber algo más y hacer todo lo que se requería hacer para desarmarse todas las veces y seguirlo haciendo las veces que son necesarias para construir una visión de sí misma que sí. Así que gracias. ¿Qué le dirías a alguien que hoy siente el llamado de reconectar con su esencia, pero no sabe por dónde empezar? Que se acompañe, ¿sabes? Creo que algo importante para decir es que todos requerimos guías, requerimos ayudas, requerimos referentes, requerimos quien nos muestre cosas que nosotros de sí mismos a veces es muy difícil verlo. Entonces es importante tanto tener herramientas como permitir ser asistidos y ser acompañados y recibir ayuda. Merecemos poder hacerlo en conjunto y no tener que pasar todas las vicisitudes de la vida o todo como el transitar de la vida tan duro. Es mucho más fácil si lo haces acompañado. Y ya por último, Daniela, ¿dónde puede encontrarte la gente y qué sesiones ofreces? Mira, ofrezco sesiones 1 a 1 en donde guío a través de todos estos sistemas que enseño. Esas son usualmente online. También hago programas de autoconocimiento que son espacios grupales, espacios terapéuticos grupales. Me gusta mucho también facilitar como ceremonias de cumpleaños, cualquier cosa que indique como una celebración, facilitar esos espacios de reconexión, le llamo yo. Esos usualmente también son presenciales o hay personas que deciden tomarlos virtual. Doy sesiones puntuales de Reiki, sesiones puntuales de barras, pero por lo general es en mis sesiones integrales, en mis sesiones de claridad, donde hago como el conjunto de todas esas herramientas y también doy lecturas personalizadas de diseño humano como una sesión puntual. Me pueden encontrar en mis redes, en mi Instagram, salgo como la Dani Terapia Holística y también en mi canal de YouTube encuentran en su mayoría clases de yoga. Gracias por tu escucha en este espacio. Si te gustó, dale like y contame en los comentarios si hay algo de lo que te gustaría saber más. Estaré feliz de conversarlo.